la clase o algo así. Pues ojalá que así sea, ¿verdad? Bien, entonces vamos a comenzar. Y el día de hoy les decía yo, vamos a platicar sobre la gestión de servicios primarios. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Me dicen cuando la vean, por favor. ¿Ya la ven? Sí, Ok, gestión de servicios primarios. Esta gestión, ¿sí? La atención primaria a la salud, o APE o APS, como se le conoce, es el nivel básico de asistencia sanitaria. Es la atención esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. Se dota de salud a las poblaciones y personas con la mayor igualdad posible y el menor costo posible. Esto es muy importante porque es la entrada al sector salud, es la entrada a atenciones de especialidad, a atenciones más complejas, pero es la base que tenemos. ¿Sí? La atención primaria comprende el conjunto de medios materiales y humanos que ponen a disposición de la población. Se atiende a la población, al individuo, a la familia, en todos los problemas de salud que pueden llegar a tener. En este nivel se hace prevención, curación, rehabilitación y promoción de la salud. De acuerdo con las características de nuestro sistema, sí, de nuestro sistema de salud, pues los centros de salud también tienen niveles. Yo los conozco como CT1, CT2, CT3 y creo que hay hasta el 4. Dependiendo de esa numeración, son el tipo de servicios y la amplitud que tienen. Unos tienen rayos X, otros no, otros tienen imagenología, tienen servicios de colposcopía, ¿sí? Fundamentalmente. Y todos tienen una base fundamental que es el área de inmunizaciones. Para ello deben tener todos médicos ya sea generales o médicos familiares. De hecho, la medicina familiar es, eh, es la que vino a sustituir al médico general, ¿sí? Esto nos habla desde cuándo empezó a tratar de desarrollarse la especialidad de medicina familiar, sustituyendo al, al médico general. Esto fue en nuestro país en alrededor de los años 60, en la década de los años 60, finales de los años 60, 69, 70, empezó la, el desarrollo de la especialidad de medicina familiar, ¿sí? Antes de esto, si ustedes lo recuerdan, había los consultorios de los médicos con sus rótulos, ¿verdad? Que decían médico egresado de la UNAM, ponían de dónde egresaban, y decían medicina, cirugía y partos, medicina general, cirugía general y la atención de partos. En los consultorios daban ese tipo de atención previas al nacimiento y posteriores al nacimiento, ¿sí? La especialidad de medicina familiar vino a revolucionar todo esto, ¿sí? De hecho,
desde esa época se exige a los médicos ya contar con cédulas de especialidad, ya sea en el orden de médico familiar o de medicina familiar, de cirugía, de pediatría, ya se fueron canalizando la atención hacia las especialidades. El concepto de atención primaria se desarrolla durante la década de los años 80 y ahí hace explosión. Y ahí cambia el concepto de la atención a la salud. A partir de esa época, se tuvo en cuenta no solamente la curación de la enfermedad, sino también su prevención y la mitigación de las consecuencias de la misma. Es decir, se generó una atención integral de salud. ¿Sí? En la imagen vemos aquí la atención primaria, es la mayoría de las necesidades de salud de una persona, promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos en todas las etapas de la vida. ¿Sí? La atención primaria de la salud incluye todas esas actividades. ¿Sí? No en todos lados las desarrollan preferentemente. Utilizan o canalizan mayormente a la gente hacia segundo nivel a la atención de especialidad. Generalmente lo hacen en la cuestión de ginecobstetricia, ¿verdad? Bajo ese orden de ideas se construyen nuevos centros de atención primaria, se generan nuevas áreas asistenciales como la salud laboral, la salud mental, la asistencia social y la asistencia de enfermedades crónicas, ¿sí? Surgen entonces citas programadas, historias clínicas, consulta de enfermería y se le da información al usuario sobre sus necesidades. Y se genera una nueva sectorización territorial apareciendo las zonas básicas de salud, ¿sí? Así como ustedes hacen un diagnóstico situacional, así debe de hacerlo también el centro de salud, ¿sí? Y debe de atender todas esas necesidades y esas patologías. Deben ser conocidas ampliamente por ellos y surtir o solicitar su, su dotación de medicamentos y de material de curación en consecuencia de, ¿verdad? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden interrumpirme sin mayor problema, por favor. Bajo esta perspectiva, los objetivos que persigue la atención primaria son muy amplios y entre ellos están contar con el mayor nivel de calidad en el sistema de salud y así tener mayor satisfacción del usuario y del profesional mismo. Promocionar la salud, donde tiene una relevancia importante la prevención de enfermedades. El primer nivel es fundamental en la prevención de enfermedades. Para ello, ¿qué tienen que hacer? Conocer perfectamente bien el área de influencia. Así como les mencionaba yo que los hospitales tienen 5 kilómetros a la redonda como área de influencia, igual el centro de salud y deberá conocer perfectamente bien las patologías que aquejan a esa comunidad. ¿Sí? También se tienen diagnósticos rápidos de las enfermedades, lo que evita especializaciones y hospitalizaciones innecesarias. Y se trata también la reinserción social. Existe una mayor investigación y docencia y se coordina con los centros de especialidades y otros centros de atención primaria de otros ámbitos geográficos. ¿Sí? Deben de tener una comunicación importante con hospitales de segundo y tercer nivel. Deben tener
tratos con otros centros de salud con el propósito de conocer qué están haciendo, por qué lo están haciendo, para qué y a quién se atiende. ¿Sí? El derecho a la salud en nuestro país está consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política. Aquí se representa la atención primaria como la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Una vez hecha esta incorporación, se realiza una reordenación tanto rural como urbana y se establecieron áreas y zonas de salud con mayor adaptación a las características demográficas, geográficas y sociales, ahora también ambientales, legales, de cada comunidad. El contenido funcional más importante que se llevará a cabo serán las siguientes estructuras: salud pública, atención primaria, atención especializada, atención a la salud mental, atención sanitaria urgente y atención a la dependencia. ¿Sí? No sé ustedes, pero yo me he percatado que en algunos centros de salud no tienen urgencias, no tienen curaciones, algunos sí, otros no, o no lo quieren hacer. ¿Qué sucede? ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes tienen en ese sentido? ¿No ha Bueno, tenido ninguna experiencia, perdón? sí, bueno, la verdad eso ya fue hace muchos años, y cuando yo hice mi servicio social, para empezar no teníamos las condiciones o un lugar específico para hacer la curación y tampoco teníamos todos los insumos. Bueno, y cuando nos llegaban eran cosas a punto de los a caducar, eran muy próximos el tiempo de vida útil. El tiempo de vida útil era muy corto y se conocían las necesidades de la comunidad que atendían. En ese entonces sí estaba pues enterados, ¿no? Pero pues como era atención de bueno, de primer nivel, nunca, pues no nos hacían caso, más como pasantes hacían omisión o siempre nos decían sí, pero nunca nos daban una fecha inconclusa. Fíjese que es importante lo que usted me menciona, Laura, porque desafortunadamente la atención primaria, como lo dice aquí, es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. De ahí a través del sistema de referencia y contrarreferencia, se canalizan los pacientes a segundo o tercer nivel. Pero ¿cuándo funciona la contrarreferencia? ¿El paciente ya no regresa a primer nivel o sí? ¿Regresa Pues con su médico familiar? bueno, en experiencia, anteriormente, pues no, ya no sabíamos nada y no se le daba en sí un seguimiento a los pacientes que se referían. En algunas ocasiones solo eran las pacientes, que se les hacía hoja de referencia, por ejemplo, las embarazadas. De ellas sabíamos porque regresaba para la vacunación de su bebé. Claro, regresaron a inmunizaciones, pero ya no veían al médico familiar que atendiera a la criatura. Se quedaban en el segundo nivel con el pediatra. Y el segundo nivel tampoco hacía la contrarreferencia. Y bajo ese orden de ideas, se supone que el primer nivel de atención debe contar con un almacén de medicamentos y material de curación mucho más amplio, mucho más dotado que un segundo nivel. ¿Por qué? Porque la gente que se envía a consulta de especialidad en segundo nivel debe ser contrarreferida y su tratamiento debe de llevarlo el centro de salud, ¿verdad?
situación que no se da. De acuerdo a esto, la definición establecida en el Boletín de Información Estadística, la unidad de salud o el centro de salud es el establecimiento de los sectores público, social y privado en el que se presta atención médica integral a la población. Cuenta con recursos materiales, recursos humanos, tecnológicos y económicos cuya complejidad va en proporción directa al nivel de operación. Si realmente lo viéramos desde ese punto de vista, analizáramos la actuación de los centros de salud, pues el centro de salud se vería en serios problemas de existencia, ¿sí? No lo hacen, pierden de vista esas situaciones, esa posición con la que juegan. Entonces, el primer nivel de atención, las unidades de primer nivel, otorgan exclusivamente atención ambulatoria, que puede ser general o puede ser especializada. Fíjense bien, general o especializada. En dichas unidades, inicia el primer contacto con los pacientes fungiendo como principales vehículos para realizar acciones de prevención y promoción a la salud, así como la detección temprana y seguimiento de enfermedades. Son la vía de entrada al sistema de atención en el sistema público. Cuentan con una población de responsabilidad definida, ¿sí? Deben conocer sus comunidades, deben de saber qué van a atender, ¿sí? Se sujetan a la norma 005 SSA3. ¿Quién me puede decir quién emite la SSA3? Ya lo deben saber. ¿Es la Secretaría de Salud o no? Sí, por supuesto, pero el 3 que nos indica, Me parece que es el año. no, el año es el 2010. Ok, sí. Dice NOM 005 SSA3, es Secretaría de Salud 3. ¿Qué nos indica el 3? Es quien emite la política. ¿No lo recuerdan? Investiguen o rechequen su investigación en normas. Ya les pedí que hicieran esa investigación. No, Bueno, Profesor, vale, corríjame si estoy bien. Tengo entendido que es la tercera vez que se modifica esa norma. de acuerdo, pero sigue siendo SSA3. Eso no tiene que ver con el número de veces que se modifica. SSA3 es los responsables de la emisión de esa norma por parte de la Secretaría de Asistencia, de Salud y Asistencia, en este caso. Entonces les voy a pedir que investiguen qué son las normas oficiales mexicanas SSA1, SSA2 y SSA3. ¿Sí? Investíguenlo, es importante que la conozcan, porque ustedes ahí se van a dar cuenta de la importancia de la aplicación de las normas. ¿Sí? Es importantísimo. Esa norma, la 05, establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de los establecimientos en general para la atención médica de pacientes ambulatorios, particularmente en ese sentido a los centros de salud, y al esquema de operación del modelo de atención a la salud para el bienestar. ¿Sí? Aquí ya les estoy hablando de las nuevas consideraciones de bienestar, aunque se llamaba más bienestar. Entonces, los centros de salud ofrecen una amplia gama de servicios
que incluyen, fíjense, consultas médicas generales, atención prenatal y postnatal, que no se da, vacunación, que sí se da, control de enfermedades crónicas, atención pediátrica, servicios de planificación familiar y programas de prevención y promoción de la salud. Estos servicios son esenciales para garantizar el cuidado integral de la población y la detección temprana de enfermedades. Esto quiere decir que deben contar con un buen epidemiólogo que esté al tanto de las alertas epidemiológicas que van surgiendo, de la aparición de nuevas enfermedades, de los rebrotes que hay de algunas enfermedades, como ahora el sarampión, ¿sí? Y el epidemiólogo es quien marca la pauta o el ritmo de atención que se debe tener a la población. Existen centros de salud que pueden centrar de manera especializada o que se pueden centrar de manera especializada en algún área concreta de la rama médica. Funcionan a favor de la salud pública y tienen como tarea la protección, acomodación y sustentabilidad en mejora de la salud para la población. ¿Sí? ¿Ustedes conocen o tratan con centros de salud? No, No, ¿Por qué no? De nosotros, varios de los pacientes que llegan aquí son referidos al centro de salud a través Ah, de la entonces, consulta. ¿Perdón? pero entonces sí deben tener trato con el centro de salud, preguntarle sobre el expediente, la historia clínica, algunas dudas que puedan surgir, o que les amplíen la razón o las razones por las que lo están refiriendo al centro de salud. Pues de hecho, en medio de comunicaciones a través de la hoja de referencia y cuando, y ya pues que lo valore el médico, es que como estoy en quirófano, solamente tenemos ese tipo de Bueno, sí, requests. evidentemente usted está en quirófano, pero quien está en la operación, si usted sale de quirófano, tendrá que manejar todo eso. Sí, y luego el médico hace la contrarreferencia diciéndole el tratamiento que el paciente ya recibió para que le dé su continuidad. Ahí, en el hospital sí es obligatorio o si es como regla realizar la contrarreferencia. Es importante esa contrarreferencia porque quien debe continuar el tratamiento es el centro de salud, no el hospital de segundo nivel. ¿Sí? Desafortunadamente, pues las costumbres se hacen leyes y la gente no regresa al centro de salud, ¿verdad? Y si se dan cuenta, la pirámide de atención a la salud, el segundo nivel vendría a quedar en el medio y ese está hinchado. Ya no es una pirámide, ya es un rombo, ¿sí? La atención primaria se reduce, la atención a tercer nivel se reduce y el segundo nivel se amplía. O sea, en lugar de ser una pirámide, se hace un rombo y eso genera problemas de desabasto, problemas de falta de atención y cuidado a la comunidad, ¿sí? Dentro de los 5 kilómetros que tiene de influencia un hospital de segundo nivel, así como el de tercer nivel, se van a encontrar con uno o dos o varios centros de salud dentro de esa circunscripción. Y debe haber comunicación y debe haber atención entre entre el mismo sector salud, ¿sí? Debe haber intercambio de información, debe haber un seguimiento importante de esas referencias y esas contrarreferencias. En México
Existen diferentes tipos de centros de salud, como los centros de salud urbanos, como los centros de salud rurales, como las unidades de medicina familiar y los hospitales comunitarios. Estos establecimientos se distribuyen en todo el país y juegan un papel clave en la atención médica de la población, especialmente en las comunidades rurales y zonas marginadas, donde el acceso a servicios de salud es más limitado, ¿no? Y por desgracia, también está limitada la atención en el centro médico de salud rural. Los médicos no quieren ir, las enfermeras no van, no se ocupa tanto, y la enfermera muchas veces es la responsable de esos centros. ¿Qué está pasando? ¿O qué deberíamos de hacer? ¿Mm? ¿Me están escuchando? Sí, ¿me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Me quedé. Bajo ese orden de ideas, en los centros rurales hay una atención y abasto adecuado. Muchas veces nada más hay un médico. ¿Y quién es el apoyo del médico? Enfermería. Enfermería. A Y veces, maestro, a veces son los pasantes de medicina los que están. no hay médicos, hay pasantes. Y corremos, ¿qué? Corremos el riesgo Iatrogenias. de generar mayores problemas, ¿verdad? Y si no atendemos adecuadamente y no conocemos la comunidad en la que nos encontramos y no conocemos la problemática que tienen respecto de su transición epidemiológica, ¿cómo voy a pedir mis medicamentos? O Ujú. nada más pido paracetamol. No, regularmente, pues la enfermera es la que tiene mayor experiencia y ya conoce a la población con la que trabaja. Debe de conocer. Mm. Es un requisito indispensable. ¿Sí? Debe de Incluso conocer. las enfermeras son las responsables, como dice usted, de saber de la población, saben cuántas personas viven, hacen sus censos, y si tienen animalitos, y todo eso. Claro, ¿sí? ¿Cómo viven? ¿Cuántos viven? ¿A qué se dedican? Porque muchas de las gentes trabajan en el campo, otras se van a trabajar a las ciudades, ¿sí? Si tienen animales, pues también están sujetos ¿a qué? A infecciones, a otro tipo de enfermedades. Todo eso lo deben de conocer ustedes, ¿sí? Y parece mentira, pero hasta la fauna nociva es importante conocerla. Víboras o serpientes venenosas, alacranes, arañas, todo eso tienen que conocer. ¿Para qué? Para contar con las dotaciones suficientes y necesarias de los sueros correspondientes, ¿no? Y lo hacemos. Es pregunta, ¿eh? Pues, pues es que yo conozco personal en centros de salud y sí son muy responsables en ese sentido, muy detallistas, muy éticos. Qué bueno. Muy bien. Y yo Así también, de, sí, yo perdón. también, sí, yo también, estuve en un centro de salud y las enfermeras que estaban eran muy eficientes y sabía cuántas familias había en la comunidad, a qué se dedicaban, llevaban su censo muy en orden.
Qué bueno. Ojalá que así trabajara todo el mundo. ¿Sí? Tendríamos un sector salud de primera. Y entonces las funciones de un centro de salud son diversas, bajo ese orden de ideas, y se centran en proporcionar servicios médicos y de atención primaria a la comunidad. Por ejemplo, atención médica general. Los centros de salud brindan consultas médicas generales para diagnosticar y tratar enfermedades comunes. Los profesionales de la salud evalúan los sistemas, realizan exámenes físicos y prescriben medicamentos cuando es necesario. Respecto de atención preventiva, uno de los roles más importantes de los centros de salud es la prevención de enfermedades. Ofrecen servicios de vacunación para proteger contra enfermedades infecciosas, así como detección temprana y control de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Atención materno-infantil. Los centros de salud brindan servicios de atención prenatal y postnatal a las mujeres embarazadas, incluyendo seguimiento médico, control de embarazo y asesoramiento sobre salud materna. Además, ofrecen atención pediátrica para el cuidado de los niños, incluyendo vacunas, exámenes de desarrollo y atención de enfermedades infantiles. ¿Sí? Así funcionan los centros de salud que ustedes conocen. Sí, con los que tengo contacto, con el personal que tengo contacto, sí, sí funcionan, sobre todo en la atención materno-infantil y las enfermedades crónico-degenerativas. Muy bien. Otro es la planificación familiar. Los centros de salud ofrecen servicios de planificación familiar que incluyen asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, provisión de anticonceptivos y seguimiento médico en caso de embarazos planificados. Educación sanitaria. Este es un aspecto crucial en los centros de salud, es la promoción de la educación sanitaria a través de charlas, talleres y materiales informativos. Se brinda a la comunidad información sobre la prevención de enfermedades, hábitos saludables, cuidado personal y promoción de estilos de vida saludables. Debe existir una coordinación importantísima con otros niveles de atención. Los centros de salud actúan como el primer nivel de contacto en el sistema de salud y en muchos casos derivan a los pacientes a otros niveles de atención según sus necesidades. Coordinan con hospitales y especialistas para asegurar una atención integral y continua. ¿Sí? Esto lo hacen los médicos y el seguimiento queda en enfermería. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las funciones principales de los centros de salud y pueden variar dependiendo del contexto y la ubicación geográfica del propio centro de salud. ¿Sí? Su objetivo principal es proporcionar atención médica accesible y de calidad a la comunidad, enfocándose tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades. Los centros de salud desempeñan un papel fundamental en el sistema de salud mexicano. Su labor se extiende desde la atención primaria hasta la promoción de la salud, abarcando diferentes servicios y de esta manera aseguran el bienestar de la población. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta?
Por mi parte está todo bien. Bien. ¿Qué beneficios nos dan o nos brindan los centros de salud? Acudir a un centro de salud nos permite tener acceso a atención médica cercana. Los centros de salud suelen estar ubicados en comunidades locales. Eso nos brinda a las personas un acceso conveniente y cercano a los servicios de atención médica. Así se reducen las barreras geográficas y se facilita el acceso a la atención, especialmente para aquellos que viven en áreas rurales o marginadas. Nos brindan también como beneficio la atención preventiva y la detección temprana. Los centros de salud se enfocan en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud. Ofrecen servicios de detección temprana, como exámenes médicos regulares, pruebas de laboratorio y vacunaciones. Esto permite identificar problemas de salud en etapas iniciales y aumenta así la posibilidad de un tratamiento exitoso. También nos benefician en cuanto a la atención integral y continua. Los centros de salud brindan una atención integral que abarca distintos aspectos de la salud, incluyendo la atención médica general, la atención materno-infantil, la planificación familiar y el control de enfermedades crónicas. Así se asegura que las personas reciban una atención completa y continua para sus necesidades de salud. ¿Sí? Además, los profesionales cuentan con profesionales de la salud calificados. En los centros de salud se encuentran Me botó la plataforma, permítanme un segundo. ¿Ya ven la imagen otra vez? Sí, Bien. Entonces decíamos que nos brinda un beneficio importante en cuanto a la orientación y educación sanitaria. ¿Sí? Los centros de salud proporcionan orientación y educación sanitaria a la comunidad a través de charlas, talleres, materiales informativos. Se promueven prácticas saludables, se brinda información sobre la prevención de enfermedades y se fomenta el autocuidado. Esto capacita a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar. Además, nos beneficia respecto de costos accesibles. En muchos casos, los servicios ofrecidos en los centros de salud son más asequibles en comparación con otros establecimientos médicos. Esto permite que las personas, especialmente aquellos con recursos limitados, accedan a una atención médica de calidad sin incurrir en gastos excesivos. De esta manera, los centros de salud desempeñan un papel fundamental en el sistema de salud mexicano. Su labor se extiende desde la atención primaria hasta la promoción de la salud, abarcando diferentes servicios para asegurar el bienestar de la población. Es crucial que se promueva el acceso equitativo a estos servicios y se fortalezca su capacidad para responder a las necesidades de la comunidad. Solo así
podemos avanzar hacia un sistema de salud integral y eficiente en nuestro país. ¿De acuerdo? La capacidad resolutiva se debería caracterizar, se debería caracterizar por la atención de las demandas y las necesidades biopsicosociales de la población. En segundo término, la integración de las siguientes dimensiones de la competencia profesional: comunicación y trabajo en equipo. Y finalmente, la resolutiva se debe ver caracterizada por la promoción de la prevención y la educación de la ciudadanía. La atención primaria, según el espíritu de Alma Ata es la declaración de la sociedad médica, ¿sí? Se caracteriza por su posición de primer contacto con el ciudadano, favoreciendo la accesibilidad, la integralidad, la globalidad y la longitudinalidad, la continuidad, la coordinación, la responsabilidad y en los ámbitos familiar y comunitario. ¿Sí conocen la declaración de Alma Ata? No, yo no. Bueno, es otra tarea que les voy a dejar. Ok. Una es la de investigación de las normas. Y Ujú, la declaración de Alma Ata es importante que la conozcan, claro. ¿sí? Porque no nada más aplica en la atención primaria, también aplica a hospitales de segundo y tercer nivel. Busquen en el internet la declaración de Alma Ata. Alma Ata es una región en Rusia, ¿sí? Ahí se llevó a cabo esa reunión de medios. Maestro, era lo de salud para todos. A eso También se sí, refería, ¿no? tiene que ver con eso. Pero aquí, si usted se da cuenta, Alma Ata, según el espíritu de esa declaración, se caracteriza por el primer contacto con los ciudadanos, favoreciendo todos estos aspectos: accesibilidad, integralidad, globalidad, longitudinalidad, continuidad, coordinación, responsabilidad, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito comunitario. Ujú. Entonces debemos entender y conocer esa declaración que nos está diciendo. Se supone que para el año 2000 todo el mundo debería de estar cubierto. Y estamos en 2025 y creo que todavía no lo logramos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Pues no, porque todavía seguimos, se sigue implementando que pues todos tengan el alcance a los servicios de salud. Sin embargo, pues hasta el momento no se ha logrado porque hay muchas zonas que siguen sin cubrirse. Entonces es importante conocer todo esto. La atención primaria es básica porque finalmente van a canalizar a segundo nivel situaciones muy complejas que también tendrán que canalizar a tercer nivel en caso de ser necesario, ¿o no? Lean la imagen que les da de salud y bienestar y se darán cuenta de esto. Es importante que se entienda la atención primaria y las funciones esenciales de salud pública constituyen el núcleo de los servicios de salud integrados, ¿sí? Deben de existir políticas y medidas multisectoriales y personas y comunidades empoderadas. Así logramos la salud y el bienestar.
¿sí? Muchas veces, yo no digo que ustedes, porque ustedes yo sé que se las saben, conocen todas las funciones esenciales de enfermería. Me imagino que deben conocer las funciones esenciales de salud pública, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos esto y que hagamos esa investigación, ¿sí? Entonces, se considera que la atención primaria a la salud puede resolver o debe resolver alrededor del 90% de las consultas atendidas. Sin embargo, la evaluación de la contribución de la atención primaria en el poder resolutivo del sistema de salud todavía se halla en una fase incipiente, a pesar de las esperanzadoras investigaciones que se están llevando a cabo. La complejidad del sistema de salud dificulta una definición homogénea del poder resolutivo, por lo que es necesario iniciar un proceso de reflexión al respecto. ¿Sí? Tenemos aquí que la capacidad resolutiva del primer nivel es del 80-90%, el segundo nivel debe ser del 15% y del tercer nivel el 5%. ¿Sí? El tercer nivel se enfoca a cubrir ciertas necesidades, pero además a investigar, a la investigación se dedican ellos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es importante, muy importante la atención primaria y entender cuál es el espíritu de lo que es un centro de salud. Y en ese sentido, la capacidad resolutiva de los profesionales de la atención primaria se concibe como la capacidad para satisfacer las demandas y las necesidades biopsicosociales de salud de la población, que se encuentran canalizados como encargos polivalentes y contextualizados. Para llevar a cabo una atención adecuada de las demandas de salud de la ciudadanía, se requiere, por un lado, competencias profesionales que se concreten o se concretan en el trabajo en equipo, al compartir objetivos comunes y la comunicación, la escucha activa, la empatía y la confianza. ¿Sí? Competencias de trabajo para formar equipos de trabajo importantes. Tener una buena comunicación, una buena escucha, una empatía importante con la comunidad y confianza. Y por otra parte, en el desarrollo de las actividades de prevención y educación, se debe de poner énfasis para conseguir mayores cotas de responsabilidad del usuario. El usuario tiene que ser responsable, tiene que aprender a autocuidarse. Entonces, la capacidad de respuesta de un sistema de salud es clave para mejorar la salud de las poblaciones, ¿verdad? Y particularmente eliminar las desigualdades en salud. El enfoque de la atención primaria nos proporciona una dirección clara para el desarrollo de los sistemas de salud como una responsabilidad del Estado, donde se comparten obligaciones y derechos del gobierno y la población. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Laura, Griselda, que son las más participativas. Sandra,
Aquí donde usted menciona que se comparten obligaciones del derecho del gobierno y a la población, obligaciones, se refiere a que el paciente debe acudir a sus consultas regulares y no, como no dejar plantado su seguimiento mes a mes o algo así, o con, ¿Y eso cómo se logra, Griselda? pues creando conciencia en las consultas de la importancia de recibir su tratamiento. De acuerdo. ¿Y cómo se desarrolla esa responsabilidad del usuario? ¿A través de qué? De darle información, de Ujú. educarlo, de darle educación sanitaria, de hacerlo responsable de su salud. Porque nosotros no somos dioses, también nos enfermamos. Y si llega usted a enfermarse y no se encuentra en ese momento en su centro de trabajo, ¿qué va a pasar? Ya no me atendí, ya no me tomé el medicamento. ¿Cuántos pacientes hay que no se toman el medicamento, que se les olvida el medicamento, o que ya se sienten bien y lo suspenden? Y cuando regresan con nosotros llegan, pero remolados, ¿no? Ok. ¿Algún comentario, Griselda? No, la verdad es que para mí mi respeto a las personas que trabajan en ese nivel de atención porque deben tener mucha paciencia, mucho amor y empatía. Este, sobre todo, hay muchos pacientes en las zonas rurales que su cultura, sus costumbres son diferentes ¿cómo le digo? Tienen otro tipo de educación y que si uno tiene que comer esto, el otro, pero sus propias costumbres o algo no, como que hay un choque ahí. Entonces yo creo que la enfermera sí debe tener mucha paciencia, empatía y sensibilidad para poder llegar y lograr el objetivo. Aquí lo decía yo en la anterior, y para llevar a Ujú. cabo esa atención adecuada, por un lado, los profesionales médicos y enfermeras deben de saber trabajar en equipo, deben saber trabajar en equipo y deben saber escuchar activamente al paciente, ponerle la debida atención, deben ser empáticos. ¿Qué es la empatía? A ver, platíquenme. Es ponerse en el lugar del otro. Claro, entenderlo de esa manera y de esa manera se crea que confianza en lo que nosotros les vamos a recomendar, ¿verdad? Maestro, maestro, Mande. también en unas comunidades, a veces la enfermera que está a cargo del centro de salud, a veces, como lleva su censo, a veces lleva quiénes son los No que le escuché, perdóneme. no, bueno, Lorena, en los centros, sí, en los centros de atención hay enfermeras que saben quiénes son los diabéticos, quiénes son los hipertensos, control de las vacunas, cuándo les toca su vacuna, y si no llegan a ir, pues ellas son las responsables de ir a buscar a ese paciente o a ese niño que le hace falta su vacuna. No en todos los centros de salud, pero algunos sí. perdón, me botó la plataforma, Laura, ya no la acabé de escuchar. Soy Era Lorena, Lorena. soy Lorena, Lorena. perdón, Sí, Lorena. Voy a sí, lo que compartir decía. un momento. Aquí estábamos platicando de esto. ¿Sí me decía? Le decía que algunos centros de salud, no todos, pero algunos que tienen su censo, hay enfermeras que saben quiénes son diabéticos, hipertensos, sus niños que van a vacunar,
y si alguno de esos niños no llegara a su cita de vacunación, pues algunas salen a buscarlo y buscar el motivo de que por qué no la mamá no llevó a ese niño a vacunar. Claro, y aquí dentro de lo que es la escucha activa y la comunicación es importante darnos cuenta que algunos centros de salud, que pueden ser rurales o suburbanos, y también se enfrentan al problema de los idiomas, ¿sí? Puede ser las lenguas indígenas a veces también nos generan ese tipo de problemas. Debemos tener o traductores o aprender esa lengua para podernos comunicar y entonces realmente generar esa responsabilidad del usuario, ¿verdad? Ustedes me imagino que se enfrentan a algo similar. También hay aspectos de orden religioso. De ahí la importancia de conocer las necesidades biopsicosociales de la comunidad, ¿sí? Física, psicológica y socialmente debemos conocer todos esos ámbitos. Y no precisamente en un centro de salud, también en los hospitales de segundo y tercer nivel es importante conocer esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Y lo hacemos a veces no nos interesa tanto. Hay otros que sí están muy comprometidos y se esfuerzan por atender esta situación. Y entonces la capacidad de respuesta de este sistema es la clave para mejorar la salud de las poblaciones. Recuerden que un pueblo sano es un pueblo que se dice que un pueblo sano es un pueblo que, un pueblo productivo. ¿Sí? Y entonces para ser productivos necesitamos contar con salud. Así se tendrá trabajo, se abate ausentismo, se tienen mejores ingresos, mejores situaciones, ¿sí? Y de esta manera en particular se eliminan desigualdades en salud. El enfoque entonces de la atención primaria nos va a proporcionar una dirección clara para el desarrollo de los sistemas de salud como una responsabilidad del Estado, donde se comparten obligaciones y derechos tanto del gobierno y de la población, ¿sí? De ahí la importancia de que la salud esté consagrada en la constitución política de nuestro país. De ahí se deriva la Ley General de Salud y de esa Ley General de Salud se derivan las leyes de salud estatales, ¿sí? Eso, aunado a los estudios que realizan los centros de salud y los hospitales respecto de sus diagnósticos situacionales, nos va a permitir ¿qué cosa? ¿Eh? A ver, díganme. ¿No me pueden hacer un comentario? Nos va a permitir trabajar adecuadamente, tener la posibilidad de hacer mejores equipos de trabajo. ¿O no es así? sí, Bien. Entonces, la atención primaria a la salud, según la define la Organización Mundial de la Salud, resulta que es una atención de acceso universal, socialmente aceptable, asequible y que requiere que las personas sean más autosuficientes con sus necesidades de atención. El objetivo final de la atención primaria es lograr mejores servicios de salud para todos. Será
¿Será cierto? ¿Se atiende esta definición de la OMS? Yo me imagino que sí. Es ¿O cierto, ustedes qué pero piensan? pues Sí, es dígame. cierto, pero no todo depende de la OMS, también depende de cada uno de los países cómo maneja la salud de su población. Claro, para eso debe de conocer cómo viven, qué educación tienen, qué ingresos tienen, cómo están integradas las familias, cómo, en qué lugares viven, ¿sí? Si hay agua potable, si hay servicios municipales como drenaje, como recolección de basura, porque todo eso afecta, impacta directamente a la salud, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a la atención primaria. Se tienen mejores servicios de salud en general. Entonces, la atención primaria es la estrategia integral de organización y operación del sistema de salud como un todo, ¿sí? Cuya meta principal es alcanzar el derecho universal a la salud y que se basa en la atención integral e integrada de acciones que están encaminadas hacia la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades y a las intervenciones basadas en la población, ampliando así los límites de una concepción de los sistemas de salud limitada a la provisión de servicios de atención personal. ¿Sí? En la imagen pues, vemos lo que es el desarrollo sostenible, un desarrollo equitativo, viable y vivible en los aspectos social, económico y medios ambientales que debemos conocer y estudiar de la comunidad que atendemos. ¿De acuerdo? Durante la década de los años 60 y 70 del siglo XX, siglo pasado, se hizo cada vez más evidente que los servicios de salud en los países en desarrollo, como el nuestro, no podían percibirse ni orientarse de acuerdo con los estados y sociedades industriales occidentales o de países desarrollados. La medicina occidental fue unilateral, ya que enfatizó solo los aspectos curativos, limitando los servicios de salud en los hospitales y en la práctica médica. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud entonces desarrolló la política de salud, respuesta a los problemas de salud de los países en desarrollo y estableció el concepto de atención primaria a la salud a la que se le dio un significado central. En 1978, y volvemos a la conferencia de Alma-Ata, la Organización Mundial de la Salud, así como la atención a la niñez, la UNICEF, definieron a la atención primaria como una estrategia y un conjunto de actividades que nos permitiría alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. ¿Sí? La atención primaria no se debe confundir con el primer nivel de atención. Esto es importante. La atención primaria a la salud no se debe confundir con el primer nivel de atención o con los servicios básicos de salud. Posteriormente se definieron para la región de las Américas las metas mínimas en salud que debían ser alcanzadas a través de la atención primaria. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y yo ¿No? ya me confundí. ¿Por qué? Que
Porque dice que la atención primaria de salud comprende el conjunto de materiales humanos para la prevención y curación y rehabilitación. Entonces, mi nivel de aprendizaje es un poquito lento. Entonces, la diferencia entre el primer nivel y la atención primaria de salud, ahí me quedé, me bloqueé. Mire, la atención primaria de la salud tiene que ver con todo lo que se refiere a la atención biopsicosocial de la comunidad. El primer nivel de atención fundamentalmente en qué? En control. Mm. ¿En control de qué? De enfermedades crónico-degenerativas, en inmunizaciones, ¿sí? Pero ahí hay una combinación importante en la responsabilidad que debe tener el profesional de la salud para conocer y penetrar a la comunidad y conocer todas esas necesidades, ¿sí? Metemos a conocer las metas mínimas establecidas para las Américas. Nos vamos a meter en otras cuestiones que no tienen caso. Ya les pedí dos desarrollos, no les voy a pedir esta, ¿sí? Pero sí quiero que quede claro que una cosa es el primer nivel de atención y otra cosa es la atención primaria a la salud, que tiene que ver con las consideraciones o el conocimiento de las necesidades biopsicosociales de la comunidad en donde nos encontramos. ¿Se aclaró un poco su duda, Griselda? Mm, más o menos, sí, yo creo que sí. Bueno, ojalá que así sea. Lea la conferencia de Alma-Ata y con eso me va a usted a ayudar a acabar de entender esta situación. En el año 2000 se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, en la que los representantes de 189 gobiernos firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a disminuir la pobreza, el hambre, a mejorar la salud, la educación y la equidad en sus países. Entre ellos está México, ¿sí? Y eso es parte de la atención primaria a la salud, todos esos aspectos. Estas aspiraciones generales se concretaron en 8 objetivos específicos que se conocen como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y derivados de esos 8 objetivos, se establecieron 18 metas concretas y cuantificables. De manera directa al sistema de salud se le asignó la responsabilidad de llevar a cabo acciones para dar cumplimiento a estos objetivos, que fueron reducir la mortalidad materna, disminuir la mortalidad en menores de 5 años y combatir ciertas enfermedades de relevancia internacional como el SIDA, el paludismo y la tuberculosis. ¿Sí? En la imagen están, ¿sí? Erradicar la pobreza extrema, los objetivos. Lograr la enseñanza primaria universal. Promover la igualdad y, y alcanzar la salud. Reducir la mortalidad infantil. Mejorar la salud materna. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo. ¿Sí? Estos fueron 8 objetivos que se trazaron en esa cumbre del milenio y que tienen que ver con qué, con la atención primaria a la salud.
¿Se aclaró más su duda, Griselda? Sí, maestro, sí, sí, sí. ¿Ya quedó más claro qué es atención primaria y qué es primer nivel? Sí, Bien, estoy muchas ahí. gracias. Entonces, los resultados de esta conferencia de Alma Ata se resumen en los llamados 7 principios y los 8 elementos de la atención primaria a la salud. Los sistemas de salud con enfoque en atención primaria se fundamentan en los principios que forman las bases para las políticas de salud, la generación y asignación de los recursos, la prestación de servicios y la evaluación de las acciones. ¿Sí? Estos elementos pueden ser estructurales y o funcionales y se entrelazan y forman parte de un todo, de todos los niveles de un sistema de salud y deben basarse en la evidencia actual de su efectividad para la mejora de la salud de las personas. ¿Sí? Los principios de la atención primaria de la salud debe ser una atención esencial, pertinente, universal y participativa. ¿Sí? Principios de la atención primaria a la salud. ¿Quién me ayuda a leerlos? El profesor. Por Uno, favor. responder a las necesidades de la salud poblacional. 2, servicios orientados hacia la calidad. 3, responsabilidad y rendición de cuentas de los gobiernos. 4, justicia social. 5, sostenibilidad. 6, participación ciudadana. 7, intersectorialidad. ¿Sí? Estos son los principios de la atención primaria. Ahora, ¿cuáles son sus elementos? ¿Quién me lee los elementos? Sandra o Griselda. Yo, Yo, profesor. yo, Adelante, Lorena. Educación en salud sobre problemas prioritarios. Educación a la salud sobre problemas prioritarios. 2. Promoción nutricional. 3. Suministro de agua potable y saneamiento adecuados. 4. Atención de la salud materna infantil. 5. Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. 6. Prevención y control de enfermedades endémicas. 7. Tratamientos apropiados de la enfermedad y lecciones comunes. 8. Suministro de medicamentos Esenciales. Esos son los elementos esenciales. de la atención primaria. Y eso nos obliga a qué? A conocer nuestras comunidades, porque podemos tener conocimiento de que hay el Zika, el chikungunya, el dengue, el sarampión, la tuberculosis en general. Y si estoy en un lugar, por ejemplo, ¿en dónde radican ustedes? Yo en Puebla. Bueno, ahí en Puebla. Puebla tiene distintas zonas, la urbana, la rural, la serranía. Cada una de ellas tiene enfermedades propias de esos lugares. En las ciudades, pues a lo mejor son las enfermedades comunes, vamos a llamarlo así, una gripe, una infección gastrointestinal. Y en los rurales, ¿qué hay? Posiblemente las mismas, pero hay otras más. Y en la serranía hay otras, ¿o no es así? Sí, ¿Y las conocemos todas? no. Tenemos comunicación con los centros de salud que han identificado esas enfermedades en esas zonas. Todo eso es No. importante porque es la manera como nosotros gestionamos los recursos materiales, inmunizaciones, medicamentos, material de curación y lo necesario para operar. ¿Sí?
¿De acuerdo? Bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y se envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. A su vez, en su marco conceptual, la Organización Mundial distingue entre determinantes sociales, estructurales e intermedios. ¿Qué son los determinantes estructurales? ¿Quién me los lee? Yo, Griselda, que profesor, no lo ha leído. ¿O quién? yo. Sale Lorena. Bien. Determinantes estructurales, contexto socioeconómico y político en lo que se En el que, produce, perdón, en el que se produce. y distribuye poder y otros recursos valiosos de manera desigual entre distintos grupos sociales en determinados En términos términos de clase social, género y en etnias y raza. ¿verdad? Y luego los intermedios. Los Son, determinantes sociales y estructurales son, y los determinantes intermedios son aquellos son aquellas que, condiciones de vida por él, así, y trabajo más próximas a la realidad cotidiana de las personas, condiciones de empleo y trabajo, las condiciones de vivienda, el transporte, las condiciones psicosociales, entre otras. ¿verdad? Entonces se dan cuenta de la importancia que tiene los diagnósticos situacionales y el conocer nuestras comunidades, porque no es nada más conocer las enfermedades que les aquejan, ¿sí? Es conocer todos estos aspectos, dominarlos y anticiparnos a la problemática que podemos llegar a enfrentar. ¿De acuerdo? Sí, Bien. Ahora dice, determinantes sociales de la salud. Los procesos migratorios. Este es un determinante social importante en este momento. La migración puede afectar la salud debido a barreras en el acceso a servicios de salud, condiciones de vida precarias y discriminación. Se estima que los migrantes representan el 3.5% de la población mundial. Entonces creo que es importante tener en consideración este fenómeno. Trabajo informal. Todos los ambulantes. El trabajo informal expone a condiciones laborales inseguras sin protección social. Yo no conozco a ningún trabajador de los puestos ambulantes que tenga seguro social o trabaje o que esté amparado por el ISSSTE, ¿verdad? Los atiende ¿quién? El Estado. Y de esta manera se aumenta el riesgo de enfermedades y lesiones. Más del 60% de los trabajadores en América Latina y el Caribe están en el sector informal. El desempleo se me borró, pero este es un problema gravísimo. Los países, sobre todo los que están en desarrollo, se han visto limitados en la inversión de capitales para el desarrollo industrial. No hay trabajo, ¿sí? Los salarios que se están otorgando al trabajador son limitados con respecto a las necesidades que se generan, ¿sí? La inflación galopante que ha generado en los gobiernos han generado el encarecimiento de la canasta, de lo que conocemos nosotros como canasta básica, ¿sí?
Y no vamos muy lejos, vamos por algo que nos gusta a todos. Un huevito ranchero en la mañana. ¿Cuánto cuesta el kilo de huevo? ¿Alguien de ustedes me puede decir? Aquí en Puebla está entre 38 y 42 pesos. ¿Y sabe usted, cuando yo era jovencito, cuánto costaba un huevo? Yo creo que 2 centavos. Efectivamente. 10 centavos, 5 centavos. Con 10 pesos de huevo, comía toda la familia. Huevos rancheros, huevos ahogados, capeados de los chiles o de la carne o de lo que sea, ¿no? Entonces, el contar con un empleo nos garantiza que la satisfacción de necesidades básicas, ¿sí? Y es un determinante importante de salud. Si yo tengo manera de satisfacer mis necesidades básicas, voy a tener menos anemias, menos desnutriciones, menos riesgo de contraer enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Estoy esperando algún comentario. ¿Ningún comentario? ¿Ya no quieren hablar conmigo o no pueden hacerme un comentario sobre esto? Hola. Maestro, pues yo considero que todo eso va cambiando debido a que, por ejemplo, pues los costos de la vida van aumentando y pues sí hay trabajo, pero muy mal pagado. Entonces, y si a esto le sumamos el aumento de la población y las competencias laborales, pues ya es muy difícil. ¿Sí? Y entonces se aumenta la subeconomía o el trabajo informal. Y ahí tenemos otra generación de riesgos grandes y de enfermedades grandes. A mí me ha ¿Cómo se tocado. acerca, cómo Ay, se perdón. acerca esa gente a los servicios de salud? Sí, dígame, perdón que le interrumpí. Ah, no, que esto, que es como una cadenita. Tenemos eh, trabajos mal pagados, pero aparte de esos, es como se dice trabajos informales que les pagan por día y y los pacientes no quieren dejar de ir a trabajar porque si no, para ir a recibir atención médica, porque si no, no les pagan. ¿Y qué pasa? Que esos pacientes se va complicando un poquito más su enfermedad. Simplemente, por ejemplo, una hernia. No, pues que se tienen que operar. No, no me voy a operar porque si no, no puedo ganar dinero. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan al hospital ya llegan con una hernia encarcelada, ya llegan con un padecimiento más grave que se pudo haber prevenido, pero como están limitados en su trabajo, en su vida, en todo eso, por eso afecta, ¿no? Más su salud. De ahí la importancia que tiene el contar lo que teníamos anteriormente, el Seguro Popular, como que vino a allanar de alguna manera algunas necesidades de esa naturaleza. El cambio al INSABI y ahora al InBienestar, pues no ha concluido, ha hecho la cobertura que se tenía pensada, ¿sí? Entonces tenemos que enfrentarnos a todo esto y es parte de de una afectación de orden social, independientemente sea de la salud en la población, ¿verdad? Otro punto es el acceso al agua. El acceso al agua potable es esencial para la salud, ¿verdad? Eso es fundamental. La falta de acceso al agua, de agua segura, puede causar enfermedades infecciosas y problemas de higiene. En América Latina y el Caribe, más de 14 millones de personas
carecen de acceso al agua potable. Otro es la cohesión social. Una mayor cohesión social está asociada con mejores resultados de salud y bienestar, por supuesto. La participación comunitaria proporciona acceso a recursos y fomenta comportamientos saludables. La Organización Panamericana de la Salud señala que comunidades con alta cohesión social tienen un 20% menos de mortalidad infantil. Eso es importante, porque es parte también de los objetivos del milenio. Asentamientos informales. Vivir en asentamientos informales expone a las personas a condiciones de vida insalubres y riesgos ambientales, aumentando así la vulnerabilidad a enfermedades. Se estima que el 20% de la población urbana en América Latina vive en asentamientos informales. ¿Sí? Y les voy a recomendar una lectura. Hay un libro que se llama Los hijos de Sánchez. Es un libro muy viejito. Si pueden conseguirlo, obténganlo, léanlo y se darán cuenta de desde cuándo se está pretendiendo atender esta situación. ¿Sí? Se llama Los hijos de Sánchez, lo escribió Oscar Lewis. Al abordar las causas de las causas, que son fundamentales para la buena y la mala salud, y que explican las inequidades, el enfoque de los determinantes sociales que acabamos de ver de la salud puede contribuir a remover los principales obstáculos para avanzar en la equidad en salud. Si los conocemos, si los dominamos, si los estudiamos, ¿sí? Y en este marco, las acciones que se requieren trascienden el quehacer particular del sector salud, siendo fundamental fortalecer la acción coordinada entre diferentes sectores de la política pública. Llámese Estado, llámese Secretaría, llámese gobiernos estatales o municipales, o ahora también las famosas alcaldías en la Ciudad de México. ¿De acuerdo? La respuesta entonces de la Organización Panamericana de la Salud se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lanzada esta agenda en 2015, y se establece como objetivo no dejar a nadie atrás y garantizar la salud para todos a lo largo de la vida, tal como está establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el tercer objetivo, que es el desarrollo sostenible, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. ¿De acuerdo? Les recomiendo que hagan esa investigación. Muchas gracias por su atención. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda que tengan? Por favor. Laura, Lorena, Griselda, Sandra. Bueno, maestro, por lo que yo veo, todo va en congruencia o todo va hacia una misma dirección, porque, por ejemplo, todo tiene relación, desde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver prevención para no poder llegar a un tercer nivel, ¿no? A lo que nos conlleva y sobre todo cuánto nos ahorraríamos, disminuirían mucho los costos, ¿no? En diferentes instituciones. Sin embargo, pues aquí es el reto, pues mucho, sobre todo, por ejemplo,
podemos tener acceso a esos programas, pero a pesar de esto y en la actualidad todavía hay desinformación. Claro. ¿Y qué más? ¿Alguien más que me pueda decir algo? Maestro, también sería la población que a veces no entiende la gravedad de todas estas enfermedades y no lleva a cabo un tratamiento o termina su tratamiento oportuno. Y a veces llegan, como usted dice, llegan al tercer nivel, ya cuando están más enfermos. Y hay Llegan que, tronadísimos. y hay que poner más empeño en la educación e información a nuestra población. Ajá, así es. ¿Alguien más? Ay, no, mis respetos para las personas que trabajan en el primer nivel de atención, porque también deben de estar preparadas para responder cualquier duda que tengan los pacientes, dominar el tema, sobre todo empatía. No es un trabajo continuo, es con una cadenita que si se rompe un eslabón, se puede romper todo. Sí, sí es. A veces uno piensa que en el primer nivel no se hace nada, que se hacen curaciones, pero es estar trabajando con la gente, porque dependiendo del trabajo que ellos hagan, son la cantidad o las consecuencias o el tamaño de la gravedad de los pacientes que a veces nos llegan en el segundo o tercer nivel. ¿Verdad? Esos son la base de nuestro trabajo. Ellos son los que nos marcan la pauta a seguir. ¿Sí o no? Sí, sí, maestro. Muy bien. Bueno, señoritas, no me resta más que agradecerles su atención, el interés que han demostrado en esta materia. En lo personal, pues yo espero haberles sembrado la inquietud de la investigación, del estudio. Quizá pudiéramos tener errores de semántica o de interpretación de las cosas, pero la intención es la mejor. Que ustedes tengan información relevante, útil en su trabajo, ¿sí? Que les despierte la inquietud de investigar, porque ahora como maestras tienen la obligación de investigar, ¿sí? Les mando un abrazo muy caluroso, muy cordial, con mucho afecto y mucho respeto, para que estas fiestas decembrinas sean de todo su agrado, las vivan en armonía, en paz, ¿sí? Con sus seres queridos. Muchas gracias, maestro. Igualmente que se la pase muy bonito en estas fechas muy Ok. importantes en familia. Muchas gracias. Y yo les quiero nada más hacer un recordatorio pequeño. El 24 de diciembre no es la Navidad, es todos los días. El amor, el respeto, la armonía, la lealtad, la honestidad, la empatía familiar es fundamental día con día, no nada más en Navidad. No se les olvide. Bueno, esa es una manera muy personal de pensar, pero les deseo lo mejor y mucha felicidad. Bendiciones para ustedes y a sus seres queridos. Muchas gracias, maestro. Felicidades Igualmente a para la todos. escuela. Maestro, una Bien, pregunta. Nos vamos a seguir viendo el bien. próximo año, ¿verdad? ¿Si va a continuar con nosotros o no es que nos sentí como una despedida o algo así? No, pues yo espero que seguir por aquí dando lata un ratito más. Este, no es una despedida, es un hasta luego. A lo mejor me asignan nuevamente con el grupo de ustedes. Fue nuestra última sesión Ah, con eso. respecto a la materia de gestión.
Si la escuela tiene a bien reasignarme con ustedes nuevamente en el grupo, pues lo voy a agradecer infinitamente y espero que ustedes puedan recibirme eh, igual, con los brazos abiertos, así como nos despedimos. Ok, ¿Sale? pues muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Igualmente, Igualmente maestro, para por maestro, todo. abrazo para Gracias. todos. que Gracias, estén muy bien. maestro. Profesor, Hasta una luego. pregunta. Dígame. Mire, entonces usted ya ahorita nos va a dar una calificación. No, ahorita no se las voy a dar hasta que me manden lo que les pedí que investigaran. Si no, no. Ah, Eso sí, sí, maestra. ¿a poco creen que les iba a dar su nota así nada más? No, sí, a eso me refiero, que usted ya va a ser, no sé, en esta materia va a dar una Mire, Sandra, calificación siendo ya. usted la jefa del grupo, usted me hace favor de mandarme la información, bueno, de los que le manden a usted la información. Los que no, pues háganlo directamente a mi correo y de acuerdo con eso, yo hago la lista de calificaciones, se la hago llegar a Sandra, igual que al colegio, ¿sí? Para que tengan la información y a través de Sandra conocerán sus calificaciones. ¿De acuerdo? Ok, y en eso quiero llegar en el acuerdo. En relación a hasta qué fecha se tiene para que en los que estemos atrasados en alguna tarea. Ah, no, están atrasadísimas. Si yo les dijera, bueno, mejor no les digo nada. Cada quien sabe lo que me debe y lo que no me debe. Pero yo quisiera saber una fecha que usted tenga estimada ¿Qué les parece? para... Tenemos hasta el miércoles próximo, ¿qué les parece? El 24. Muchas gracias, profesor. Y pues Gracias, Bueno, profe. si están de trataremos de acuerdo, ponernos al corriente. pues más les vale, niñas. Sí, profe. Profe, le quería decir, yo tuve muchos problemas con mi audio y no podía preguntar, pero hasta hoy tuve la oportunidad de comunicarme con ustedes. No se preocupe, Lorena, con mucho gusto. Y yo espero sus trabajos para poderle enviar a Sandra las notas de calificación. ¿Sí? Sí, sí, profesor, muchas Y gracias. por ejemplo, maestro, algún trabajo que usted haya dejado, pero yo no me quedé satisfecha en lo personal, sino por los tiempos y todo eso, y lo enviamos así. Tenemos la oportunidad de mejorarlo o trabajo entregado ya. Como quieran. La decisión es suya. Ok, ¿Vale? sí, gracias. Y no se les olvida, la investigación que les dejé de las normas oficiales es para que ustedes conozcan quién las emite y cuál es el interés que persiguen. Número uno. Y número dos, ¿qué diferencia hay? Apúntenlo. ¿Qué diferencia hay entre las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas? Ah, ese sí, ya la teníamos. Ah, ¿verdad que sí? Sí, ese sí ya. Sí, dije, ya se la mandamos. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué me dicen De que hecho, no fue lo nuestra tenían, que no primera sabían? tarea. No, no, lo que pasa es que no estudiaron. ¿Ya ven? ¿Y así quieren tener 10? No, ya perdieron un punto. ¡Ah, no! Sí, Oh, porque Dios. ya me demostraron que no estudian, que no leen sus trabajos, No, nada maestro, más sí, pero copiaron y pegaron y ya. Qué barbaridad. Máxima calificación, 9. Ya no, con eso no dijo que tenía, y se me hace. Bueno, muy bien. Háganme la investigación, lo que les dije. Entonces, si ya tienen lo de las normas, entonces, por favor, ubíquense en Alma Ata y en los 8 objetivos del milenio y las 18 metas correspondientes. ¿Sí? 8 objetivos de la cumbre del milenio y sus 18 metas. Y se olvidan de las normas.
pero 18 ponga metas, ¿verdad? de ¿Lo podría altura, volver a repetir? perdón, ¿Podría volver a repetir las 18? 18 las metas. 18 metas derivadas de los objetivos de la cumbre del milenio. ¿Sí? Gracias, maestro. Muy bien. Acuérdense, la firmaron 189 países. ¿Hecho? Sí, Profesor, Bueno, espero su... profesor, por último, ¿Mande? por último, ¿sería posible que usted en lo personal hiciera una lista de las tareas que se le tienen que entregar al final? Sobre Sí. todo para los... Nada más es esta, Sandra. ok, entonces serían estos tres nada más y los resúmenes o cómo. Pues sí, su resumen de la presentación. Ujú. ¿Qué entendieron de esto? ¿Y cómo lo aplican en su trabajo? ¿Sí? ¿Cómo lo pueden aprovechar de mejor manera en su trabajo? Siendo maestras, ¿qué harían? ¿Vale? ¿Sí? Hola. sí, dependiendo del área en el que estamos, ¿no? Ah, por supuesto. Ok, ¿Sale? sí, Ok, traspolarlo a nuestra área o nuestra institución donde se elabora. Claro. Muy bien. Sí, gracias. Al contrario a ustedes y les reitero mis mejores deseos. sí. Gracias, profesor. Hasta pronto. Hasta Nos vemos pronto. el próximo año, maestro. Hasta Primeramente, luego. dentro de un año las veré. Ok. Sí, gracias. Hasta Bye, luego. gracias. Bye.